Prepárense para un viaje a las profundidades más oscuras de la historia registrada, un descenso al que, desde mi perspectiva como exmédico y estudioso de las grandes crisis de la humanidad, considero el nadir de nuestra existencia, el año 536 después de Cristo. Olviden las ficciones distópicas que nos ofrece el cine. La realidad, en su momento, pintó un lienzo de una penumbra tan absoluta que desafía nuestra comprensión. Un año que no fue producto de la imaginación ni de los mitos, sino de la fragilidad extrema de nuestra especie frente a un planeta que, de pronto, pareció volverse contra nosotros. Imaginen un mundo donde el Sol, esa constante celestial que nuestros ancestros en América deificaron como Inti o Tonatiuh, simplemente se desvaneció del firmamento. Durante 18 meses agónicos, un año y medio de un crepúsculo perpetuo y helado, una niebla densa y misteriosa, casi como un sudario cósmico, descendió sobre Europa, el Medio Oriente y vastas extensiones de Asia. Este velo atmosférico sumergió a civilizaciones enteras en un abismo gélido, desencadenando una cascada de catástrofes que amenazó con desmantelar el tejido mismo de la sociedad. El día se confundía con la noche y el tiempo perdía su sentido. La oscuridad no solo era visual, sino existencial, desde un punto de vista clínico. El primer síntoma global fue una hipotermia planetaria. Las temperaturas se desplomaron a niveles no vistos en más de 2 milenios, grabando el 536 en los anales como el año más frío en 23 siglos. El frío no era un simple fenómeno estacional, era un cuchillo permanente, hiriendo sin descanso. La humanidad no solo sentía frío, estaba siendo empujada al borde de la extinción por un invierno anómalo y sin fin. Y no era un frío decorativo o poético. Era el tipo de frío que paraliza la circulación, que quiebra huesos, que impide el sueño y agudiza la desesperación. La consecuencia más inmediata y brutal fue el colapso de la agricultura. La fotosíntesis, ese milagro bioquímico que sustenta la vida, se detuvo casi por completo. Las cosechas, desde el trigo en el Mediterráneo hasta el arroz en China, se marchitaron bajo ese manto opresivo. La inanición, un depredador silencioso y metódico, comenzó a acechar. Como médico, puedo visualizar el proceso devastador en los cuerpos. Primero, la cetosis, el cuerpo consumiendo sus propias grasas. Luego, la atrofia muscular severa, el organismo devorándose a sí mismo para obtener energía. Finalmente, la falla multiorgánica. El hambre vació los graneros y los hogares, dejando un rastro de figuras esqueléticas, de ojos hundidos por el edema de la desnutrición, y un silencio pesado en los campos que antes bullían de vida. En muchos pueblos, el hambre desdibujó los límites morales. Se registran casos de canibalismo, de padres que abandonaban a sus hijos para sobrevivir un día más. Fue un colapso no solo físico, sino ético. Pero, ¿qué fuerza maligna, qué patología planetaria pudo orquestar esta catástrofe global? La ciencia forense de la historia, la paleoclimatología, apunta a un culpable de poder inimaginable, una erupción volcánica de proporciones colosales. Muy probablemente en Islandia. Este cataclismo inyectó en la estratosfera una dosis masiva de cenizas y aerosoles de azufre, creando un velo tan denso y persistente que bloqueó la radiación solar. Imaginen el terror de pueblos que, como los mayas, habían construido su cosmogonía alrededor de calendarios de una precisión asombrosa. Viendo cómo sus cálculos celestiales se hacían añicos, para ellos no era un evento geológico, era una profecía oscura hecha realidad, el fin de un ciclo cósmico. Quizás la ira de un dios traicionado. El cielo dejó de ser confiable. La naturaleza, que antes ofrecía señales, ahora era puro desconcierto. Este oscurecimiento físico y el colapso alimentario fueron solo el diagnóstico inicial de una patología mucho más grave. Un cuerpo debilitado por el hambre y el frío es un sistema inmunitario colapsado, un campo fértil para la tragedia. Y la tragedia llegó. En el año 541, apenas 5 años después de ese año sin verano,
La peste de Justiniano irrumpió con una virulencia aterradora. El agente patógeno, la infame bacteria Yersinia pestis, el mismo terror microscópico que siglos después desataría la peste negra, encontró una humanidad inmunodeprimida. Una presa fácil. La pandemia se propagó como un incendio forestal a través de las rutas comerciales del mundo conocido. Un oscuro presagio de lo que vivirían nuestras propias tierras americanas con la llegada de la viruela y el sarampión. Desde la opulenta Constantinopla hasta los puertos del Mediterráneo, las ciudades se convirtieron en osarios. El cuadro clínico era espantoso, fiebres altísimas, delirios. Y los característicos bubones, ganglios linfáticos inflamados y necrosados en la ingle, las axilas y el cuello. La muerte no era digna. Era una agonía séptica y solitaria. Las estimaciones más conservadoras sugieren que entre 1/3 y la mitad de la población de Europa y el Mediterráneo pereció. Fue una sangría demográfica que alteró el curso de la historia, dejando cicatrices indelebles. Piensen en el trauma psicológico, en la impotencia de ver a familias enteras desaparecer sin entender la etiología de la enfermedad, atribuyéndola a miasmas o castigos divinos. Su mundo, ya sumido en la oscuridad, ahora era devastado por una muerte invisible e imparable. Y como si esta tríada de oscuridad, hambre y enfermedad no fuera suficiente para quebrar el espíritu humano. El mundo del 536 ya estaba empapado en la brutalidad del conflicto, mientras la niebla helada cubría el cielo. En la tierra, los hombres se mataban con fervor. El ambicioso emperador bizantino Justiniano I estaba inmerso en su costosa y prolongada campaña para reconquistar los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. La Guerra Gótica, un conflicto de desgaste que se prolongó durante casi 2 décadas, transformó la península itálica en un páramo desolado, ciudades saqueadas, poblaciones desplazadas y masacradas, y economías regionales aplastadas bajo el peso de la guerra. Pero sería un error de perspectiva pensar que la locura bélica era solo europea. Aquí, en nuestras futuras tierras, el periodo clásico maya estaba en pleno apogeo y ciudades-estado como Tikal, Calakmul, Caracol escribían sus propias epopeyas de sangre y poder en estelas de piedra. La guerra era una constante universal. El ruido de fondo de la miseria humana. Imaginen la situación de una persona común atrapada entre facciones en guerra con el estómago vacío. El cuerpo helado y el terror constante a una plaga que no comprendía. Era un escenario de estrés fisiológico y psicológico absoluto. ¿A dónde huir cuando no hay refugio? ¿A quién rezar cuando hasta el cielo parece enfermo? Contemplen por un momento la desesperanza total, la impotencia visceral de quienes vivieron esta época. Existir en un mundo envuelto en un crepúsculo perpetuo, con el hambre royendo constantemente las entrañas, amenazado por el terror invisible de la peste y con el telón de fondo incesante de la guerra. Es un escenario que lleva al límite nuestra capacidad de empatía. El año 536 no fue simplemente un mal año. Fue una fractura en la narrativa de la civilización, un periodo de sufrimiento tan profundo que sus réplicas, sus secuelas sociales y económicas, reverberaron durante siglos. El cambio climático abrupto, la pandemia devastadora y los conflictos implacables convergieron para crear una tormenta perfecta de miseria humana. Es un recordatorio crudo y aleccionador de nuestra fragilidad como especie y de nuestra profunda dependencia del delicado equilibrio de nuestro planeta. Algo que las culturas prehispánicas entendían profundamente en su concepción de un cosmos interconectado. La Tierra no era un recurso a explotar, era una entidad viva. Y su enfermedad era la nuestra. El colapso de ese entonces no ocurrió por una sola causa, sino por la intersección mortal de varios factores simultáneos. Esa es, precisamente, la lección más inquietante. Este periodo calamitoso nos ofrece lecciones cruciales. Sí, sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre nuestra capacidad de sobrevivir a lo inimaginable, pero también, y esto es lo que más me interpela como médico,
sobre nuestra vulnerabilidad biológica ante eventos naturales extremos y nuestra propia propensión a la autodestrucción. La historia del 536 es un testimonio de la fortaleza humana, pero también una advertencia solemne sobre los peligros que acechan cuando múltiples crisis globales convergen. Es una historia que debe ser contada y recordada, para no olvidar las lecciones grabadas en la oscuridad de aquel año olvidado y para prepararnos mejor para los desafíos multifacéticos que nuestro propio futuro pueda deparar. Comprender este momento histórico nos proporciona una perspectiva crucial sobre la interconexión entre la estabilidad ambiental, la salud pública y la paz geopolítica, lecciones que hoy, en nuestro complejo y cambiante mundo, son más relevantes que nunca. La resiliencia de esas comunidades, su capacidad para reconstruir a partir de las cenizas de un mundo que se derrumbó. También nos habla de la indomable esperanza humana por un mañana mejor, incluso en los tiempos más oscuros. Y si ellos pudieron reconstruir, aún sin certezas ni recursos, ¿qué nos impide a nosotros, con tanto a nuestro favor, actuar hoy? Si te sientes cautivado por estas narrativas históricas de gran impacto y estás ansioso por profundizar en los eventos cruciales que han moldeado nuestro mundo, te invito a suscribirte al canal. Al unirte a nuestra comunidad tendrás acceso a una gran cantidad de videos que exploran el intrincado tapiz de la historia con análisis a fondo de guerras, pandemias y las coyunturas más críticas de la civilización humana. Haz clic en el botón de suscribir ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones y forma parte de nuestra creciente comunidad de apasionados por la historia. Tu apoyo es invaluable para que podamos seguir trayéndote contenido de alta calidad y explorando juntos los misterios y las lecciones del pasado. Embarquémonos en este viaje histórico juntos y desentrañemos las historias que nos han convertido en quienes somos.